Dice que ¿Qué no puede? puedo. Ya puedo, sí. Ya ¿Que no veo puede que ya qué? puedo. No, ya vi que sí puedo. ¿Qué es lo que puede? Claro, claro que puedo, amor. Siempre Podemos. podemos. Sí, Ujú. muy bien. Sobre todo si mamá y papá están detrás. Eso. Eh, tuve una conversación con alguien y me decía que lo entrevistaron para el trabajo y muchas preguntas y muchos exámenes y demás. Y le dije, si el entrevistador supiera, preguntaría, ¿cómo es su relación con su papá, con su mamá? Y si la persona dice fatal, entonces uno le dice muchas gracias, un gusto en haberlo conocido. No Esperemos nos que se... llame, nosotros lo llamamos para nunca llamar. Exacto. Es cierto, así Si lo deberían ser las supiéramos. entrevistas. Bueno, eso es un tip. Si alguna de aquí tiene un negocio propio, o contrata o maneja recursos humanos, ya sabe cuál es la pregunta que tiene que hacer. Pero por otro lado, aunque uno sepa a veces las preguntas y conozca las respuestas, no transita por ahí. Eso también sucede. Entonces, pero bueno, vamos a empezar a continuar. Somos pocas, eso es bueno. Y si fuéramos muchos también eso sería muy bueno. Y si somos pocas, eso también es muy bueno. No es la cantidad, recuerden, es el cómo estamos lo que va a marcar la diferencia. No es cuestión de cantidad. Muy bien. Si bien dice que es la clase 5, no es la clase 5. Es la clase en la que estamos, Formación Internacional en Constelaciones Familiares Fenomenológicas. Clase 8, maestro. Clase 8, sí. No quiere decir que vamos atrasados, quiere decir que Gloria está siguiendo una numeración y estamos siendo fieles a esa numeración. Bien. Las constelaciones familiares fenomenológicas. Vamos a empezar con este mudra, por favor. Se llama Murti, es para la relajación, antídoto para la mente embotada. Aquí está la mano, esta es la derecha, este es el pulgar derecho, que está sobre el pulgar izquierdo. Y el pulgar izquierdo está sobre el índice derecho. Nos fijamos en nuestra respiración, por favor. Cerramos los ojos. Ya llegamos, estamos acá. Con una motivación de seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir profundizando en este lenguaje de la reconciliación, del orden. Nos fijamos en la exhalación. Y continuamos.
Dice, las constelaciones familiares ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, así como con personas que han sido afectivamente significativas. Lo volví a transcribir. Las constelaciones familiares ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, así como con personas que han sido afectivamente significativas. Es impresionante, no nos damos cuenta de este profundo poder de conexión, porque a veces sin conocer o haber vivido con el papá o con la mamá o con ninguno de los dos, la persona se comporta como ellos. Práctica. ¿Qué ponen en evidencia las constelaciones familiares? Alguien que responda, por favor. La clase es para nosotras. Disfrutémosla. ¿Qué ponen en evidencia las constelaciones familiares? Maestra, el profundo poder de conexión de cada persona que tiene con su familia en una o varias generaciones. Y a veces en muchísimas generaciones. Gracias, Isabel. ¿A qué se refiere? En alguna ocasión llegó una señora a sesión privada y me dice, Gloria, negocio que pongo, negocio que fracasa y quiero vender donde vivo y no puedo. Y mientras ella comentaba más detalles de la situación, a mí se me vino como una película, imágenes de la película El Gladiador. No sé si la vieron, pero hay escenas donde los soldados entran a las aldeas con las antorchas y queman los techos de las casas y las saquean. Y le comento, no sé por qué estoy viendo esto. Y ella me responde, Gloria, tengo mi árbol genealógico hasta 1300. Y por información sé que tuve un familiar que fue templario. Los templarios fue un grupo de hombres que estaban al servicio del Papa. En términos comunes, eran los que robaban para la iglesia. Bueno, así lo entiendo yo. Ellos defendían las propiedades de la iglesia. Entonces le pedí que se imaginara a las personas asesinadas por ese familiar y les dijeran, todos ustedes ya están muertos. Mi familiar les hizo daño a ustedes, los mató, les robó, seguramente les mintió. Ya pasó todo, ya todos están muertos. Y le pedí que en su casa encendiera candelas durante 9 días y dijera eso mismo y cualquier otra cosa que se le ocurriera. Al año siguiente regresa y me dice, Gloria, ¿no se acuerda de mí? Y efectivamente yo no me acordaba de ella. Me dice, ya vendí mi casa, vine a agradecerle. Entonces ese profundo poder de conexión no solo son una o dos o tres generaciones. En este caso era hasta 1300. Si consideramos 3 generaciones por año, serían 21 generaciones.
¿Y cómo se cuentan las generaciones? No se cuenta. ¿A qué me refiero? En México conocí a una señora que me dice, ya soy abuela a los 45. Tuve mi primera hija a los 15. Mi hija tuvo su primera hija a los 15. Creo que ya era bisabuela. A lo mejor ya ahora es trastarabuela. Con ese ritmo de cada 15 años había un bebé nuevo. Entonces allí no eran 3 generaciones en 100 años, ya eran más. Por eso digo que no se cuentan. Hay quienes solo cuentan 2 generaciones en 100 años. Yo he llegado a pensar familiar. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Respuesta: ponen en evidencia el profundo poder de conexión que cada persona tiene con su familia en una o varias generaciones, como respondió Isabel. Gracias. Además Maestra, de una la... pregunta. ¿Mm? Una preguntita. Bueno, es que yo no sé, pero creo que es como difícil enterarse una cuántas generaciones tiene, porque esa persona que usted menciona se fue como hasta el año 1300, pero ese es un trabajo exhaustivo, ¿verdad? ¿Cómo puede uno darse cuenta cuántas generaciones tiene? ¿Cómo lo calcula o cómo será que se le hace? Bueno, para empezar, todos venimos desde el principio de los tiempos. ¿Cuándo fue eso? Con Adán y Eva para los judeocristianos, con la tortuga para los, creo que son chinos, con el maíz es para los mayas, con el Popol Vuh. Lo que estoy compartiendo es que cada cultura tuvo su manera de explicar el cómo nacimos. Si Darwin fue un poco por generación espontánea, que venimos de la amiba, hubo un sociólogo chileno que me compartió que la teoría que ellos manejaban es que todos venimos de 40 familias. ¿Cómo llegaron las 40 familias a la Tierra? Eso no nos lo explican. ¿Existe la creencia de los extraterrestres también? No lo sé. Lo que sé es que este sociólogo decía que todos venimos de 40 familias y por eso de alguna manera todos estamos relacionados. Entonces, Excelente. todos venimos desde el principio de los tiempos, Isabel. Gracias, maestra. Sí. Para los griegos, Zeus y Hera con H, de ahí salimos todos, los dioses y los semidioses. Para los aztecas, Quetzalcóatl, en fin, eso es lo que quiero compartir, que realmente nadie sabemos. Y luego está la teoría de la reencarnación, entonces, o la verdad para muchos. Bien, además de la familia, ¿con quién tenemos un profundo poder de conexión? ¿Recuerdan? ¿No? Bueno, respuesta. Con personas que han sido afectivamente significativas. El primo que vino a vivir con la familia, la tía que vino a vivir con la familia, o todavía no se mencionan mucho, pero las nanas o las empleadas domésticas, las personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños, también son afectivamente significativas. Y toda persona que deja un espacio en la familia para que otro entre, eso es afectivamente significativa también.
a veces el chofer, a veces la cocinera, el peón. A eso se refiere con personas afectivamente significativas. En Estados Unidos salió una película, creo que se llamó Maids. Las personas de raza afrodescendiente que cuidaban a los niños blancos y que los niños querían mucho a sus nanas, a sus cuidadoras, y luego de repente las desaparecían de la vida de ellos. Eso también tiene que ver. Ejemplos de personas afectivamente significativas: nanas, maestros, maestras, choferes. Profe, la película The Help es. ¿Cuál? The Help. Cierto, la La de ayuda. Historias Cruzadas sería en español. ¿Las qué? Historias Cruzadas, eso en español. Ajá, seguro que sí. Allá por los años, creo que 50 en Estados Unidos, y es una joven blanca, bueno, anglosajona, que se dedica a escribir y a buscar a esas personas, a las ayudadoras. Sí, Sí, es gracias. excelente. Bien, el Johnny, alivio de dolores menstruales, problemas con la menopausia, sistema nervioso, despertar del Kundalini. Vamos a hacer este mudra, por favor. Son los índices los que están apuntando hacia abajo. Los pulgares están juntos, las yemas de los índices y los pulgares están juntos. Los demás dedos, digo yo, están, si lo vemos como si estuvieran los dedos acostados, están con las piernas hacia arriba. No se ve, maestra. ¿No se ve? No. Ay, qué interesante. ¿Ven Johnny o no? Tampoco lo ven. Yo sí lo veo. Sí, ese sí. Qué interesante, Isabel. Yo Sí, también. acá sí se ve. ¿Qué pasa, Isabel, que no lo ve? ¿Pero en qué lo puso? ¿Compartió la pantalla o cómo? Porque yo solo veo su cara. ¿Solo ve que mi cara? Sí. Qué interesante. Bueno, es este el mudra. Es este. Dedos índices, las yemas tocándose, y dedos pulgares, las yemas tocándose. Y los demás dedos, digo yo, están con las piernas hacia arriba. Gracias. Sí. No sé por qué no ve la pantalla, Isabel. Creo que usted es la única que no ve la pantalla. Bueno, Las pero demás- la veo a usted, está interesante. No sé, es que como lo que tengo es un celular. Bueno, no sé. No le Pero hace, bueno, no importa. las demás personas sí me ven. No solo me ven a mí, sino también ven el movimiento, la pantalla, pues. Sí, sí se ve la presentación. Sí, señora. Sí se ve. Gracias. Sí, yo también lo veo. Sí, yo también. Bueno, Isabel, somos mayoría. Sí, ni modo, ya vi cómo es con su mano. Perfecto. Cuando tengamos dolores, hacer este mudra. Bien, continuamos. Las constelaciones familiares. Procedimiento en sesión grupal. Se colocan 2 sillas juntas. Estas quedan separadas de las demás. El terapeuta deja la silla a su derecha libre. Pregunta quién quiere trabajar.
Las personas levantan las manos. El terapeuta elige. La persona elegida camina al frente y se sienta a la derecha del terapeuta. El terapeuta pregunta el asunto. El consultante responde. Enseguida, el terapeuta hace una serie de preguntas. ¿Quién murió joven? ¿Quién tuvo un destino difícil? ¿Bebés abortados? ¿Asesinatos? ¿Accidentes graves? Si el consultante no sabía la respuesta, el terapeuta o facilitador decía, no tengo suficiente información, no puedo trabajar contigo. Así fue cuando yo aprendí en el 2001. Y yo me empecé a cuestionar, ¿cómo que no puedo trabajar si no tengo información? Y fue cuando empecé a observar con más detenimiento a mi alrededor. Cuando sí recuerdo que el señor Hellinger a una señora voltea a ver al público y le dice, ¿ven el rostro de una niña? Y allí yo empecé a preguntar, dime un número. Y es cuando la persona dice un número y mágica y sorprendentemente tiene que ver con esa persona, que algo le pasó alrededor a veces de ese número o en ese número en concreto, en específico. Entonces, ya desde ahí yo empecé a seguir un camino diferente. Observar, por favor, que el micrófono siempre lo sostiene el terapeuta. ¿Por qué? ¿Para qué? Para dar confianza, para demostrar quién tiene el poder. Supongo que tiene que ver con el hecho de que se le pide al consultante que en 3 frases cortas plantee su asunto o tema a trabajar. Y entonces si la persona se iba en la historia, resulta que le quitan el micrófono y ya no se escucha. Y para mí tiene sentido esto porque si no tenemos cuidado como facilitadores, nos podemos perder en la historia. ¿Qué significa esto? Que me la creo que el malo es el malo y el bueno es el bueno. Y empiezo a tomar, me empiezo a ir de un lado al otro. Entonces, es muy importante que si van a verme a mí dejando que la persona hable y hable y hable, pero no estoy realmente escuchando o pensando qué malo es el marido o qué mala es la marida, porque se golpean o porque golpean, sino que estoy viendo por dónde a veces empezar el movimiento. Y esto lo aprendí cuando yo trabajaba lo voy a pronunciar en inglés, Altadena, California, porque recuerdo que la dueña del centro de salud me decía, Gloria, ¿por qué no dejas que la persona hable? Y el tema de ella era hacer una comunidad, construir una comunidad de personas que se apoyan. Entonces allí también aprendí a dejar que la persona hablara. Y fue un poquito, iba a decir desobedecer, pero mejor voy a decir hacerlo diferente de como yo aprendí cuando me tomé el entrenamiento con Carola Diduch por primera vez. Vamos a hacer otro mudra. Isabel, el dedo anular lo presiona el dedo pulgar. Y ahora sí lo veo, maestra, gracias. Ya lo veo.
Yo quiero describirlo. De todas maneras lo voy a describir. El dedo pulgar apoya al dedo anular. O lo presiona. Nos fijamos cómo tenemos la espalda, cerramos los ojos. Con las dos manos, maestra. Con las dos manos, Isabel. Ujú. Y a lo mejor nos fijamos que en una mano hay más relajación que en otra, o las dos están iguales, o las dos están igual de tensas. Continuamos. Ustedes pueden quedarse con el mudra. Bien. ¿Cuál es el procedimiento de las constelaciones familiares en sesión grupal? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Creo que no. Se colocan dos sillas juntas. Estas quedan separadas de las demás. ¿Qué hace el terapeuta? ¿Qué pregunta? ¿Quién quiere trabajar? Correcto. No, bueno, deja la silla sobre derechamente. ¿Qué pregunta es quién quiere trabajar? ¿Y qué hacen las personas? Levanta las manos. Ujú. ¿Y qué hace el terapeuta? Elige una persona. Correcto. ¿Y qué hace la persona elegida? Camina al frente y se sienta a la derecha del terapeuta. Ujú. Aquí quiero decir que debido a mi haber trabajado como docente en la enseñanza del inglés como segundo idioma, yo me acostumbré a, los alumnos están sentados enfrente de mí, yo estoy acá, y entonces, aunque estábamos en círculo, yo no pedía que la persona se sentara junto a mí, sino desde su lugar, al momento de presentarse, ver qué tema quieren trabajar. La persona elegida camina al frente y se sienta a la derecha del terapeuta. El terapeuta pregunta sobre El asunto y el consultante responde. Y normalmente debería plantearlo en 3 palabras, creo que era. Bueno, enseguida el terapeuta hacía una serie de preguntas, como cuáles, ¿sí las recuerdan? ¿Quién murió joven? ¿Quién tuvo un destino difícil? ¿Bebés abortados, asesinatos, accidentes graves? Si el consultante no sabía la respuesta, ¿qué decía el terapeuta o facilitador? Que no tiene suficiente información y que no puede trabajar con esa persona. Correcto. Correcto. ¿Y cómo maneja el micrófono el facilitador? Esto en grupos grandes. Esto cuando hay, inclusive, es que se hace en un auditorio la sesión. Y el micrófono siempre lo sostiene la persona, terapeuta, facilitadora, consteladora. ¿Por qué? ¿Para qué? Digo yo, para dar confianza
para demostrar quién tiene el poder, supongo que tiene que ver con el hecho de que se le pide al consultante que en 3 frases cortas plantee su asunto o tema a trabajar. Este ya lo habíamos hecho. Lo acabamos de hacer. Eliminación de grasas mentales, digo yo, porque a veces el sobrepeso no es solo físico, sino también mental. Vamos a hacerlo. El pulgar presiona al dedo anular y los demás dedos están derechos. Y si la persona no puede tener los dedos derechos, me apoyo con la otra mano. Y eso ya sería otro mudra. Continuamos. ¿Qué pasa si el consultante se excede de 3 frases y empieza a contar su historia? ¿Qué pasaba? ¿Recuerdan? ¿Qué recuerdan qué pasaba? El facilitador le quita el micrófono y vuelve a insistir que sea breve. Yo me he cuestionado eso. Eso le iba a preguntar, maestra, si usted aplicaba eso. Yo también. Bueno, las personas que ya me han visto trabajar, no aplico eso. No lo aplico. Maestra, Ujú. en su caso que no usamos micrófono, cuando son presenciales nos da con un almohadón. Les doy con un almohadón para que se callen. De ahí será porque no Eso, vamos a tener micrófono allá. bueno, no, yo dejo que hablen. A veces demasiado, pareciera. Pero también pienso que a veces no nos sentimos suficientemente escuchados. Entonces, Maestra, yo he visto que cuando alguien, digamos, está exponiendo su caso, su movimiento, usted sí a veces dice, espera, 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 ¿verdad? Entonces yo pienso que sí, que vamos a ver, que hay información que tenemos que tiene que ver como una justa medida, ¿verdad? Porque hay información que más bien el consultante a veces no tiene tan claro lo que quiere, que confunde, ¿verdad? Y que coloca como como en un movimiento, muchas situaciones a la vez. Entonces tal vez por ahí uno tiene que tener como esa pericia, ¿verdad? De saber en qué momento ya está pasando como a lo que podría desviar el tema o confundir el movimiento, me parece. y bueno, nos pasó que el lunes o martes, Carla, cuando alguien dijo, mejor constelemos, ya dejen de interpretar por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Uh-huh. Ni siquiera fui yo, lo dijo alguien del grupo. Sí, incluso ayer también en el grupo, es que ayer era módulo 2 para las compañías. También en el grupo ayer, usted vio que la consultante cuando estábamos haciendo la práctica dijo, bueno, porque ahí les podemos hacer el comercial a las compañeras de acá, ya en el 2 hacemos práctica. Ayer la persona que estaba exponiendo su movimiento empezó proponiendo algo y de pronto al final resultó otra cosa, ¿verdad? También por la misma dinámica del movimiento. Entonces hay que tener, yo siento que esa como intuición, ¿verdad? De cuándo detener el tema como para encaminar algo
y cuándo dejar que siga fluyendo, me parece. Es Correcto, como el sentido común que va desarrollando el facilitador, tal vez. correcto. Sí, correcto. Y poner límites. Y conducir. Y es cuando digo, Ave María, dame puntería. Yo sí, sí, gracias, Carla, por tu intervención, porque a veces yo digo, ¿por dónde? Y me quedo en silencio unos segundos que llegue la respuesta. Creo que estoy escuchando a uno de los gatitos acá afuera, permítanme. No lo veo. Bueno, espero que sepa bajarse de donde ande. Entonces, sí, es pedir ayuda, es imaginarse a los, bueno, lo vamos a ver en los órdenes de la ayuda, pero se los Maestra. anticipo. Dime, Carla. Y también aquí para ir también enfocando en el tipo de constelaciones que trabajamos con usted, que son fenomenológicas, ¿verdad? En esos momentos, por eso es que hay que estar atento a lo que ocurre en el ambiente, en el contexto, ¿verdad? Porque eso nos puede ir dando pautas de hacia dónde dirigirnos, ¿verdad? Recuerden que la información está en el momento en que el consultante comienza a contar su historia, por decirlo así, ¿verdad? Para encontrar o para decir hacia dónde quiere enrumbar su movimiento, empezamos a ver situaciones, ¿verdad? Que se presentan como a veces una llamada telefónica, un mensaje, a veces un sonido, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también es lo que nos puede ir dando información de hacia dónde ir guiando al consultante como facilitadores, ¿verdad? En este tipo de constelación que hacemos con usted, que es fenomenológica. Correcto, correcto. En una ocasión una señora me dice, Gloria, no sé por qué soy tan insegura. Y yo pensé, ¿y ahora dónde está la bolita mágica de cristal que voy a sacar para responder? Pero en eso viene entrando una joven y, y la señora que ya ha constelado en varias ocasiones conmigo me dice, ya llegó la respuesta. Y le preguntaba a la joven, ¿qué edad tienes? Creo que dijo 35 años por ahí. Le digo, ¿qué te pasó qué le pasó a usted cuando tenía 35 años? Me dice, me fui a estudiar a Canadá una maestría o un doctorado, no recuerdo, y no sabía el idioma inglés. Y bueno, allí te sentiste muy insegura. ¿Qué hay de parecido ahora en esta etapa de tu vida que te está generando inseguridad? Dice, ay, mis hijos. Entonces, la información está, solo hay que saber buscarla o encontrarla. En una región de México que es, creo que por Mérida, la- que tiene que ver con la influencia de los mayas, la palabra buscar y encontrar es la misma. Entonces, ellos saben que cuando buscan, encuentran, y que cuando encuentran, están buscando, y es buscar. Y saben cuando se refiere a que están usando el término buscar, y cuando es ya busqué lo que busco, es decir, ya encontré lo que busco. Entonces la información está ahí. Sí, seguimos. Se da la indicación de que a partir de ese momento nadie habla, nadie sale ni entra. Es decir, se cierran las puertas hasta que termine la constelación. Me tocó que me cerraran las puertas. Bueno, no me las cerraron,
Yo salí por algo y ya regresé y el movimiento había empezado. Y eran muy rigurosos en eso. Y yo dije, Dios mío, nos estamos perdiendo de información. Hay una anécdota de una joven que estábamos en un grupo de estudio y resulta que no se había percatado de lo de constelaciones y realmente ella no quería compartir nada. Y en el momento en que se va a presentar ella, alguien se levanta y se sale del salón. Y yo pregunto, ¿quién se fue? Y ella inmediatamente respondió, mi abuelo. Yo me refería a quién se fue del salón, pero la pregunta para ella fue apropiada. Creo que el abuelo había muerto un año antes, algo así. Entonces, está la información. Y por eso digo muchas veces que cuando me equivoco, no me equivoco. Hay algo de real en eso. Teniendo el asunto, se procede a elegir a los representantes, que lo estoy señalando con la R. El consultante se pone de pie, se dirige a la persona, le pide si representa a o lo representa a él o a ella. La persona acepta o no. También se empezaba la sesión y les decían al grupo, si quieren, si sienten el impulso de decir que no representan, está bien, aquí a nadie se le obliga a hacer algo que no quiere hacer. Y me tocó ver cómo algunas personas dijeron, no, yo no quiero representar. Y yo pensé, seguramente el papá de esta persona tuvo que irse o algo pasó. Para mí era información, eso es lo que estoy compartiendo. Que aun cuando decimos que no, hay información. El cliente coloca al representante empujándolo suavemente por la espalda. Eso fue hace 20 años. Y todavía hay personas que dieron constelaciones con personas que aprendieron de esta manera y cuando vienen conmigo se ponen de pie y le piden a la persona que sí lo representan y yo nada más pienso, sí, claro, así lo vivieron con otro terapeuta, otro facilitador. Se les pide observen lo que sienten conforme va colocando a los representantes. Si hay un impulso de moverse, lo detienen y lo observan. Esto sí, yo ya no lo hago. Yo ya, mis movimientos cada vez son más hacia la solución, no hacia el diagnóstico o ver cuál es la situación, lo que hay que trabajar. Entonces, esto sí es importante, ver si hay un impulso de moverse, detenerlo, observarlo y después se pregunta a cada uno, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa cuando llegó el representante de la mamá? Cuando llegó el representante de tu hijo? Se les indica, ahora sí, por favor, si sienten un impulso de moverse, lo detienen un poco más, lo observan y si es demasiado fuerte, se mueven lentamente, siempre observándose. Esto fue muy interesante porque cuando traté esto fue en el 2018, tuve otro grupo de entrenamiento y yo quise hacer esto y coloqué la silla para demostrar y al consultante le dije, elige un representante, era el asunto con el dinero y le digo, elige un representante que represente ese concepto. Y ella se pone de pie y le digo, y colócalo en el espacio. Y lo que hizo ella fue sentar a su representante en la silla. Y dije, Dios mío, aun cuando trato de ser normal, entre comillas, el universo juega conmigo y no me lo permite.
Y fue cuando se me ocurrió esto de las filminas y darle información cuando menos verbal, porque en vivo y a todo color conmigo no funciona. No funciona. Y le digo, dime un número al representante, no sé, creo que dijo 15, el número que ustedes gusten, no lo recuerdo. Y le pregunto qué te pasó a esa edad. Me dice, ay, tenía muchas dificultades con mi papá. Bueno, ahí está. Se buscan las frases sanadoras. ¿Alguna pregunta, comentario hasta el momento? Creo que no. Maestra, de momento ninguno por escrito y no hay ninguna mano levantada tampoco. Perfecto. Perfecto, vamos bien. Siempre observándose a sí mismos y a los demás, observándose en relación a los demás. Eso se les pide a los representantes. Yo casi ya no lo hago, ya todo es más inmediato para mí, pero les estoy contando cómo fue en un principio, cómo lo aprendí. Y a veces sí, si pregunto, por supuesto, ¿qué sentiste cuando llegó el representante de tu papá? Sentí escalofríos y volteo a ver al consultante y le pregunto, ¿qué pasó con tu papá? Y me dice, lo atropellaron o algo. Entonces, se entienden los escalofríos. Después el facilitador mueve o no a los representantes para poner orden. Pregunta si es mejor o peor. En caso de ser necesario, si es peor, vuelve a hacer acomodos. Se dicen las frases sanadoras. Según las respuestas o lo que sucede en el momento, trabaja o no con esa persona. Hay 3 maneras de elegir representantes. Los elige el consultante, los elige el facilitador, sale del grupo mismo. En un principio, solo el consultante elegía a sus representantes y a veces, en este caso, el señor Hellinger elegía representantes. Después, yo me di cuenta que empezaba a salir del grupo mismo. Y a veces los 3 coinciden. Se elige el representante y la persona dice, sí, yo lo sabía. Y yo pienso como facilitadora, yo también lo sabía. A veces no, a veces me sorprendo. Los representantes se colocan ellos mismos en el espacio o los puede colocar el consultante. Otra vez el Johnny, que fue el que no vio usted la primera vez, Isabel. Así es, maestra, ahora sí lo veo. Puede ser feliz ahora, de ahora en adelante, porque ya vio el Mudra Johnny. Sí, por alguna razón se me bloqueó ahí por unos minutos. ¿Cómo está usted de su sistema nervioso? Un poco alterada. ¿Por qué hice esa pregunta? No lo sé. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Seguro porque tiene que ver con el sistema nervioso, el mudra, maestra, ¿será? Correcto, y porque yo sé que usted ya pasó la menopausia, no padece de dolores Cuidado, menstruales. le doy una sorpresa, maestra. ¿Tiene reversión entonces? No, Eh, jamás, no, broma. No, Remi- ya no, ya pasó. Por eso.
Entonces, es donde uno tiene información y la pone al servicio de la persona. Y despertar del Kundalini, bueno, todos estamos despertando, entonces la opción que quedaba era para mí sistema nervioso. Quiere decir, Isabel, que este mudra, en especial a usted, le va a ayudar a hacerlo. Dice aquí 15 minutos diariamente. Perfecto, perfecto, Ahí, lo voy a buscar bien. ajá. Y los 15 minutos pueden repartirse 5 minutos en 3 momentos del día. 5 en la mañana, 5 al mediodía y 5 en la noche. O 10 y 5. O 7 y 7 y 1. En fin, todas las combinaciones que quiera. Excelente. Ujú. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué pasa si el consultante se excede de 3 frases y empieza a contar su historia? ¿Qué hacía el facilitador? O hace, no sé, ya no he visto a facilitadores de esta naturaleza. ¿Qué hacía el facilitador? ¿Recuerdan? Le quitaba el teléfono y le pedía que fuera breve. Correcto. El teléfono, el micrófono, perdón. Sí, el teléfono, el micrófono, entendí. Era algo de fono. ¿Usted le quita los teléfonos a sus hijos, los celulares? Yo Mm, no tengo hijos, pero a mi sobrino sí, porque tiene 8 años y me parece que no es momento de que tenga, pero la mamá le dio uno. Pero cuando yo lo veo con el teléfono, solo le digo que no lo use. se Y lo la tablet también, me parece que es muy pronto. Sí. Mm, ¿Por qué hice la pregunta? Em, Me imagino que fue algo fenomenológico ahí que salió cuando me equivoqué. Correcto, usted dijo, le quita el celular, el teléfono, El dijo, teléfono. ¿sí? Esto es para que se den cuenta que las personas nos dan las respuestas. Yo pude haber preguntado, ¿a quién le quita usted el teléfono? Ah, sí. Lo dije de otra manera. Le quita el teléfono a sus hijos. Ujú. Se da la indicación de que a partir de ese momento nadie habla, nadie sale ni entra. Es decir, se cierran las puertas hasta que termine la constelación. En esto estaba yo en una ciudad en México que se llama Tijuana, Baja California, con mi primera maestra, y ella le dice a los representantes, sigan su movimiento. Y en ese momento estábamos sentados en sillas alrededor, haciendo un círculo, pero el movimiento se cargó más hacia un lado, donde los que estábamos cerca, digamos que las sillas estorbaban. Entonces había que mover las sillas. Y las personas empezaron a hacerse a un lado para que los representantes tuvieran espacio. Yo dije ahí, vaya, entonces la indicación de muévanse a donde quieren no solo es para los representantes, es para todo el grupo. Eso es lo que estoy compartiendo. Y esto sucedió en el 2004. Y todavía lo recuerdo cuando lo pensé. ¿Sí? Entonces, eso de estar atentos a lo que nos pasa es muy importante. Teniendo el asunto, se procede a elegir a los representantes, el consultante se pone de pie, se dirige a la persona, le pide si representa a la persona acepta o no. Recuerden que si no aceptan, ahí hay información valiosa
Y puede ser tan sencillo como preguntarle al consultante, ¿tú te sentiste rechazado por tu mamá, por tu papá? ¿O a quién rechazaban? Porque cuando uno dice no, hay un rechazo. Entonces el cliente coloca al representante empujándolo suavemente por la espalda. Se les pide observen lo que sienten. ¿Recuerdan qué más? Conforme va colocando a los representantes. Si hay un impulso de moverse, se les pide que lo detengan y lo observen y se observan. Después se pregunta a cada uno cómo estás, qué sientes, qué te pasó cuando llegó el representante de tu tío o el representante que sea. Se les indica ahora sí, por favor, si sienten un impulso de moverse, lo detienen un poco más, lo observan y si es demasiado fuerte, se mueven lentamente, siempre observándose, siempre, siempre observándose a sí mismos y a los demás, observándose en relación a los demás. Y esto es un ejercicio muy interesante para hacer cuando estamos en la fila del banco, cuando estamos en algún lugar público o cuando estoy sola en el parque. ¿Qué siento cuando veo a las personas caminar? ¿Cómo me siento en relación a los demás? Y se convierte en un estilo de vida. ¿Qué siento cuando mi hermana grita? ¿Qué siento? Después el facilitador mueve o no a los representantes para poner orden. Pregunta si es mejor o peor. En caso de ser necesario, si es peor, vuelve a hacer acomodos y se dicen las frases sanadoras. Para mí hay dos tipos de frases sanadoras, las fijas y las del momento. Las fijas son, papá, mamá, ustedes son los mayores, ustedes son los grandes, yo soy la menor, la hija, una de las hijas. Y tomo de ustedes lo que me den. O lo que hay entre ustedes lo dejo con ustedes. O tomo la vida como me fue dada. Hay frases fijas. Y las del momento tienen que ver con el movimiento y son muy bellas porque tiene que ver con el movimiento. Por ejemplo, no soy la única, tengo más hermanos mayores por parte de mi mamá o de mi papá. Ese es el momento, no siempre se va a decir. Según las respuestas o lo que sucede en el momento, trabaja o no con esa persona. Eso sí llegué a escuchar al señor Hellinger decirle a una señora, contigo no trabajo. La señora llevó a su hijo adoptivo y le dice, el problema es de mi hijo. Y le dice él, pero usted es la madre adoptiva. Y le dice ella sí. Entonces le dice, el problema es suyo. Y ella le dice, no, el problema es de él. Y él le vuelve a decir, el problema es suyo. Y ella le vuelve a decir, el problema es de él. Y entonces el señor Hellinger le dijo, con usted no trabajo. Esto fue en Washington, D.C. en el 2004. Estábamos en un auditorio. Dije, wow. Y me pregunté si en algún momento yo iba a decir eso. O sea, maestra, que él no quiso trabajar porque ella no quiso aceptar que el problema estaba en ella y no en el chico adoptivo. Correcto, Ajá. correcto. Y se salió la señora muy molesta, le hizo mudras de mano nada agradables, porque esos también son mudras, son gestos con las manos, y se fue muy enojada. Y él voltea a vernos a todos y dice, no trabajo con personas,
que no respetan a su madre porque no me respetan a mí. Es decir, no trabajo con personas que no me respetan porque sé que ellas no respetan a su mamá. Y bueno, en alguna ocasión sí le dije a la señora, contigo no trabajo. Y se levantó, pareció que vomitó y regresó en otra actitud y pudimos trabajar bien. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hay 3 maneras de elegir representantes. ¿Las recuerdan? Creo que voy a reprobar a la maestra. Es que pasó muy rápido eso, maestra. Quitó Les muy digo, rápido la pantalla. ay, Isabel, les estoy diciendo que la clase es para ustedes. ¿Por qué es Bueno, importante esto? Quizá por eso no lo recuerdan. Porque cuando yo le digo a la persona, los eliges tú, los elijo yo, o quieres que salgan del grupo, le estoy dando a la persona consultante, le estoy diciendo, tú puedes decidir, no eres una víctima. Por eso es importante. Maestra, y tal vez Carlos, aquí también es importante rescatar que en el módulo 1, mira, vemos el contenido y en el módulo 2, si bien vamos ampliando, igual en el 3, mucho de esto se requiere en el módulo 2 para hacer las prácticas, ¿verdad? Incluso ayer en la práctica que teníamos, la persona que hizo de facilitadora, eh, cuando usted hizo una intervención refiriéndose a esto, ¿verdad? A que era a que cómo iban a elegir, la persona no sabía, ¿verdad? Cómo se elegía a los representantes. correcto. Y vuelvo, gracias Carla, a subrayar porque cuando llegamos a terapia nos sentimos las víctimas de la vida, del universo, de todos. Y aquí les estamos diciendo, no eres tan víctima, puedes elegir por ti mismo. Es pequeño movimiento o pareciera poco y es muy grande. Maestra, y también aquí yo creo que sí, puede ser que no todas tengamos el interés de ser facilitadoras, puede ser que estemos llevando la formación para uso personal, ¿verdad? Pero recuerdo una amiga que también estuvo o está en la formación y ella no pretende ser facilitadora, ella quiere usarlo ella, pero en muchas oportunidades cuando está con alguien, por ejemplo, le ocurre algo y ella dice, ¿me puedes ayudar con algo? ¿Verdad? Y usa a esa persona como representante para hacer algo para ella. ¿Me explico? Entonces, indistintamente de que nuestro interés sea ser facilitador o no, sí es importante conocer esta información o tener este conocimiento a la mano. Correcto, correcto. Porque ella está diciendo, tengo la opción de elegir y de pedir ayuda. Los representantes se colocan ellos mismos en el espacio o los puede colocar el consultante o el facilitador. Ahora ya voy a la solución, es decir, papá y mamá juntos.
Y cuando ya han estado en sesiones conmigo, le digo hacer representar al papá, ya inclusive saben dónde colocarse. Ya esa es la solución. ¿Para qué hacer todo el movimiento? Es mi punto de vista. Pero bueno, cada quien con su forma de trabajar. Por eso también les pido que cuando puedan vayan a ver a otros facilitadores, solo para que vean que hay otras maneras de hacer lo mismo. Y se escuchó un ruido fuerte acá. No sé si lo alcanzaron a escuchar ustedes. Pero bueno. De fijo que es cuarzo. Bueno. Maestra, también ahí no todos los procesos de constelaciones son grupales. Uno puede hacer uno a veces solamente con un consultante y uno como facilitador y utilizar alguna otra herramienta como figuritas o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y uno, cuando uno le cede al consultante, la forma en que, digamos, la forma en que coloca, por ejemplo, si son figuras o si son huellas, o bueno, depende, ¿verdad? La técnica que se use, dice mucho de la información, o da mucha información, ¿verdad? Porque en oportunidades, por ejemplo, uno como facilitador dice, vamos a ver, bueno, sin decirle al consultante, tal figurita es el papá, el otro es un concepto y este es la mamá, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces uno ve como el concepto, no sé, de pronto puede ser amor, se me ocurre, lo colocan entre papá y mamá, o lo colocan solo con mamá y no con papá, por ejemplo. Entonces, uno puede ver información a través de esas colocaciones que hace el representante o el consultante más bien con los representantes, sean personas reales o sean cualquier otro recurso que uno utilice. Correcto, correcto. Y me recordé una sesión precisamente individual donde yo tenía muchos juguetes que me habían regalado y entre ellos yo había ido a una piscina acompañando a una amiga que llevó a su hijo a nadar a clases de natación y alguien había dejado una botella de shampoo de esos de plástico. No sé si acá en Costa Rica salieron, pero hubo una época en donde la cabeza era, hagan de cuenta, un oso y la cabeza era la tapa que enroscaba al frasco. Entonces, alguien había dejado la botella sin la cabeza, es decir, sin la tapa. Yo pensé, qué interesante. Esta la van a botar a la basura, la van a tirar, me quedo con ella. Y me la llevé. Y la señora que hizo la sesión me dice, quiero trabajar mi inseguridad. Y le digo, toma un representante entre todos estos juguetes, el que quieras. Y elige precisamente esa botella sin cabeza. Y es donde el conocimiento de la historia es interesante y es valioso. Ella fue nieta de un vicepresidente de México al que habían decapitado. Y dije, sí, claro. La mamá de ella, la vida de la mamá de ella cambia cuando decapitan al padre. De ser una niña mimada, con dinero, con todo resuelto, vino a ser la hija de un hombre asesinado por sus ideas políticas. Y hay una estación del metro en la Ciudad de México que se llama Pino Suárez, que es, la persona no tiene cabeza. Está en su uniforme de militar. Pino Suárez, al vicepresidente mexicano que decapitaron en el siglo pasado. Impresionante, ¿verdad?
¿Qué están sintiendo? ¿Qué están pensando? ¿Mm? Me gustaría escuchar qué están sintiendo, qué están pensando, con toda la información que están recibiendo o con la información que están recibiendo. Recuerden que pueden abrir micrófono. Clara dice, yo estoy pensando que me cuesta hacer los mudras como se indican. Ujú. Bien. ¿Y usted, Carla? Yo estoy como, vamos a ver, como, como retomando el tema y me ha parecido muy interesante, maestra, porque es como si no hubiera escuchado este tema antes. No sé cómo explicarlo, como Ujú. si cuando lo llevé en el módulo anterior no lo hubiera llevado. O sea, muchas de las cosas me han parecido como nuevas. No sé si es que usted realmente ha replanteado el tema, ¿verdad? O sea, hizo nuevas las presentaciones porque no las he comparado, pero no lo había sentido como tan específico y tan atinado. Bueno, recuerden que me gusta decir que venir a sesiones, a este tipo de sesiones, es aprender un lenguaje nuevo, un idioma nuevo. Entonces, en ese aprendizaje es como descubro lo nuevo, pero lo veo como nuevo, aunque ya lo haya escuchado. Y no sé si de todos los casos que he vivido, que he facilitado en 20 años, si recuerdo todos los mismos siempre, o si van saliendo uno u otro nuevo de repente, donde se va hilvanando, voy hilvanando la historia. Bien, procedimiento para sesión grupal. De las constelaciones familiares fenomenológicas. El terapeuta hace una ronda eterna para que se presenten. Cada vez que llega alguien lo incluye. Y me gusta decir, nos estamos presentando. Y entonces la persona dice, ay, qué bien, no llegué tarde, aunque fue una hora después. Y ya nos hemos presentado no sé cuántas veces. Pero no importa, lo mismo pasa en el sistema familiar. El menor llega después, siempre, así sea un año después o 20 años después. Aclare que con ella las personas nunca llegan tarde. Me van a escuchar siempre decir que todos llegan en el momento que deben y necesitan llegar. Llegan cuando tienen que llegar.
Es como en las familias. Hay quien llega 8 o 20 años después. También explica que hay quienes se tienen que ir antes y está bien. Pregunta, ¿qué los trae por aquí? ¿Qué quieren trabajar? Se busca siempre en cada movimiento poner orden, equilibrar el dar y tomar, restablecer los vínculos que dan el sentido de la pertenencia, respetar el destino de cada uno y desinterrumpir el movimiento interrumpido hacia todos y cada uno de los miembros de la familia. De todo lo que dice la persona, pido que alguien represente un concepto. Casi siempre, en lugar de estar diciendo alguien que represente a tu papá o tu mamá, yo les digo alguien que represente un concepto de lo que habló esa persona. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación laboral, relación de pareja, puede ser situaciones con los hijos. Y ahí empieza. Y es la persona representa el concepto y se elige o sale del grupo el representante. Le pregunto si se percibe como energía femenina o masculina. Esto porque en una ocasión yo le pregunté a un joven que si se sentía hombre o mujer. Después me enteré que le dijo a un participante que claro que era hombre. Como que qué pregunta era eso, que si se sentía hombre o mujer. Entonces dije, bueno, ¿cómo explico que uno siendo mujer se puede sentir hombre o la persona siendo hombre se puede sentir mujer? Entonces, fue cuando adopté esto de te percibes como energía femenina o masculina, viva o muerta. En ocasiones le pido al representante me diga un número, por ejemplo, dice 5. Le pregunto al consultante, ¿qué te pasó cuando tenías 3, 4, 5, 6, 7 años? ¿Por qué doy 2 años antes y 2 años después? Porque a veces tenemos menos edad y nos sentimos mayores, o a veces tenemos más edad y nos sentimos menores. Y a veces me sucede, ¿qué te pasó a los 6 años? Me dicen, no, no fue a los 6, fue a los 7. O no fue a los 6, fue a los 5. Solo en una ocasión me fui, no respeté esto de, la persona dijo, ay, no sé, por decir algo, el número 5, y yo dije, ¿qué te pasó a los 19 años? ¿Por qué dije 19? Porque en ese momento volteo y no recuerdo si fue Cuarzo o Ágata que suben la escalera aquí de mi casa, donde vivo. Y entonces vi como 14 años. Dios mío, ¿dónde anda Cuarzo? Permítame. No era Cuarzo, era Ágata. Bueno, la vida está llena de sorpresas. Ven, a veces culpamos al hijo y no el hijo es la hija, y a veces culpamos al marido y no es el marido, es la mamá, qué sé yo. En fin. ¿O qué pasaba en tu familia cuando tenías esa edad? Eso también pregunto. ¿Murió alguien? ¿Cambió de casa, de ciudad, de escuela, de universidad? Y generalmente una de esas sucedió.
Una señora me dice, amo a mi esposo, pero no puedo estar en la intimidad con él porque me enfermo. Le pasaba algo. Y le digo, ¿qué edad tenía tu mamá cuando se divorció de tu papá? Me dice ella, 35 años. Y esa mujer tenía en aquel entonces 35 años. Y me dice, ya fui a los doctores y no me encuentran nada. No, era emocional. Ella, en una lealtad a su madre, se divorció de alguna manera de su esposo. Siempre doy un margen de 2 años antes o 2 años después del número que me dicen. ¿Por qué 2 años antes o 2 años después? Porque generalmente nos sentimos o mayores o menores de lo que realmente somos. Solo esa excepción cuando veo creo que fue Agatha que va subiendo las escaleras y me brinqué del número 5 al 19. Y luego no recuerdo quiénes de mis estudiantes de repente, si alguien dice 14, lo cambian a 5 o lo cambian a 1 o a 4. ¿Qué me sucedió? Bueno, seguimos. Dependiendo de la respuesta, identifico si es la mamá, el papá o el consultante mismo a esa edad. Se dicen las frases sanadoras y se hacen los movimientos necesarios para poner orden en el sistema familiar del consultante. Bien. Comentarios, preguntas hasta el momento. Vamos a entrar a otro tema. No, maestra, ninguna, por lo menos no por escrito. Si alguien tiene o quiere hacerla de manera oral, que abra micrófono. Y lo del concepto no lo pude ver, maestra, es que me salió un momento. Esa pantalla no la pude ver, la podría poner un momentito. De cuando se elige el ¿Cuál? concepto. No, está como, vamos a ver, ajá, antes. Ahí, esa maestra para entenderla, un momentito. Pido a alguien que represente un concepto. Que represente un concepto. Se elige o sale el grupo. Maestra, también hay recordarles que todas estas presentaciones se suben a la nube, ¿verdad? Entonces después las pueden descargar. Claro, nada más para preguntarle a la maestra si podría repetir rápidamente lo de percibir la energía femenina o masculina. Nada más esa es mi duda. Gracias. Bueno, cuando es un concepto, por ejemplo, no sé, Gloria, se me dificulta tener pareja. Entonces yo pido a alguien que represente un concepto. Y yo sé que me estoy pensando en el concepto de no encuentro pareja o dificultades con el dinero, en fin, la situación que sea. Entonces se levanta la persona que representa y yo ahora inclusive modifico y digo, ¿quieres ponerte de pie o te quedas sentada? Y si me dice me quedo sentada, yo ya sé que está representando al consultante y que tiene que ver con algo que sucedió cuando esa persona era pequeña. Entonces se pone de pie la persona y dependiendo de la distancia, digo energía femenina o masculina, para ver si tiene que ver con papá o con mamá, pero tengan cuidado ahí, porque la persona puede decir me siento energía masculina, pero si yo sé algo de la historia familiar de esa persona, yo voy a saber que es la mamá que fue la que tomó las riendas
de esa casa, de ese hogar. Y le preguntó al consultante, ¿tu mamá era la que tomaba las decisiones? ¿Todo se hacía como ella quería? Me dicen sí. Y viva o muerta, también puede ser que físicamente esa persona ya haya muerto, eso sí es cierto. Pero también puede ser que está muerta en vida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, maestra. Ujú. Bien, entonces vamos a continuar. Me adelanto más. Esto es de los años. Y aquí está, identificó si es la mamá, el papá o el consultante a esa edad. Y bien, se dicen las frases sanadoras y se hacen los movimientos necesarios para poner orden en el sistema familiar del consultante. Bien, la relación del campo electromagnético del corazón humano y el campo electromagnético de la Tierra. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque lo que yo hago, lo que yo digo, como lo hago, como lo digo, afecta también a la Tierra. Ahí está el enlace, lo pueden localizar en YouTube. Yo me di a la tarea de transcribir lo que dicen en ese video. El planeta y su campo electromagnético y los impulsos del corazón. Para lograr vibrar en armonía, el amor infinito se conecta por medio de los sentimientos de cada persona. De ahí la importancia de reconocer cómo me siento, dejar que pase esa emoción, ese sentimiento, para después llegar a un centro mío. Un día, en algún momento de esos iluminadores para mí, dije, qué raro, me siento deprimida. Volteé a ver la cama, me llamó mucho la atención la cama, me acosté, me quedé dormida, no sé cuánto, no recuerdo cuánto tiempo, despierto y me sentí nueva, como si esa depresión nunca hubiera sido, pero pude decir, me siento deprimida, pude decirle sí a ese sentimiento y dejar que pasara, o enojada, o triste, o con miedo. Cada sentimiento produce un pulso diferente con una vibración diferente. De ahí la importancia de modular el tono de voz y la voz. No es lo mismo si yo, en lugar de estar leyendo como lo estoy haciendo, empiezo a decir, cada sentimiento produce un pulso diferente con una vibración diferente. A mí me alteró ese ritmo y esa forma de decir las cosas. Y esta vibración se expande con el pulso de acuerdo a su intensidad. Aquí está la energía toroidal. Aquí estamos cada uno de nosotros. Aquí es cuando estamos en nuestro centro. Se ve bellísima. Bueno, no sé si se vea, pero en la foto, pues. Creando un campo toroide. Le pongo yo entre paréntesis como de aura. Aunque el aura aquí está cerca, miren. Más cerca. El toroide puede ser el aura fuera del aura. O campo energético que
se puede expandir 3, 6, 12, 18, 62 metros o hasta otras dimensiones. Y me parece que más allá de 62 metros. Recuerdo en alguna ocasión estar pensando en bendecir a todos los seres humanos. Porque cuando las constelaciones no me funcionan, me pongo a rezar y a orar, a veces llorar también por los demás. Entonces, recuerdo haber extendido mis brazos en eso de bendición hacia afuera y no recuerdo, creo que fue al día siguiente que una joven me pregunta, Gloria, ¿qué hiciste anoche? Digo, ¿por qué? Y además dije, las personas que estén listas para recibir esta bendición que tengo para compartir, que la reciban. Y al día siguiente me llama una joven y me dice, Gloria, ¿qué hiciste? Digo, ¿por qué? Dice, es que soñé contigo y soñé, vi tu sonrisa y tu mirada tranquila y yo me tranquilicé. Y le dije, bueno, envié bendiciones a todos. Y dije que quienes estén listos para recibirla, que la recibieran. Y tú estabas lista para recibirla. Fue la última vez que supe de esa joven. Cuando se tienen sentimientos negativos, el campo es pequeño y atrae vibraciones negativas. Por eso, una persona que fue maltratada de niña y siempre culpó a los demás de lo que le pasaba y no ha podido ir a terapia, va, adivinen qué, a atraer personas que la van a golpear. Y a quien ellas también va a golpear. Cuando se tienen sentimientos positivos, el campo es grande y atrae vibraciones positivas. Es tan sencillo que lo dice la Biblia, lo que siembras cosechas, o la ley del boomerang, lo que avientas se te regresa. Así es. Este campo se cuida teniendo sentimientos de amor, armonía, paz y felicidad. Y no sé si lo cambié, pero aquí debía agregar, este campo se cuida teniendo no solo esto, se cuida reconociendo cuando hay sentimientos de inarmonía, de rechazo y dejar que fluyan. Así te ayudas a ti mismo y ayudas a los demás a mantener limpios sus campos, teniendo sentimientos positivos. Una de las metas de la terapia es que la persona se retire sintiéndose mejor, es decir, en armonía de cómo llegó. El campo magnético de los seres humanos. Cuando nos acercamos unos a otros, chocan nuestros campos electromagnéticos. ¿Qué sería estos? Mire, esto. Uy, el otro es este. Aquí está. Claro, aquí estamos en bonito. Aquí los dos estamos en armonía. A veces no sucede así, ¿eh? Y por eso es muy importante trabajar lo nuestro para que cuando llega una persona alterada, nosotros no necesitemos alterar
alterarnos para estar en armonía con esa persona. Esto ya lo leí. El campo magnético de los seres humanos, cuando nos acercamos unos a otros, chocan nuestros campos electromagnéticos. Y seguramente les ha sucedido que ven a una persona y dicen, no, a esta persona no me acerco. A veces, a lo mejor, otras personas dicen, uy, no, a Gloria yo no me acerco. Es decir, captan algo de mí que no se acerca. Nos pasa a todos. Todos los pulsos de los sentimientos se conectan o se transmiten. Así es como mantenemos sanas o enfermas las relaciones entre nosotros mismos y entre otros. Hay personas que dicen, uy, me acerco a esta persona y me pongo nerviosa, me pongo de mal humor. Bueno, quiere decir que esa persona, entre comillas, negativa, tiene más fuerza que la persona positiva. Tu campo electromagnético. Dice aquí, cuando criticas, te quejas o condenas, cuando envidias, tienes miedos y preocupaciones, engañas, juzgas, degradas, tienes pensamientos y sentimientos negativos para contigo y los demás, cuando no manejas tus emociones conscientemente, estamos así, alterados. Y acá, cuando no criticas, no te quejas, no condenas, cuando te disculpas, perdonas, agradeces, amas sin esperar nada a cambio, das aprecio honrado y sincero, tienes pensamientos y sentimientos positivos para contigo y los demás, esto es cuando manejas tus emociones conscientemente. Aquí no quiere decir que esta persona no sienta miedo, tristeza, enojo, rabia, impotencia. No, quiere decir que deja que pase esa emoción y después encuentra una vez más este centro. Al conectarnos y trabajar en equilibrio y armonía. Voy a regresarme porque dice, así es como mantenemos sanas o enfermas las relaciones entre nosotros mismos y entre otros al conectarnos y trabajar en equilibrio y armonía. Los sentimientos positivos como el amor, la paz, la alegría, la amistad, aquí están representados. Así nos sentimos cuando estamos en el paraíso en la tierra. Aquí está otra. Esta la saqué de Google. Escriben campo toroidal y salen estas fotos. Nos conectan muy fuerte a nosotros mismos y a otros seres humanos, logrando vivir en más armonía porque nos hacemos uno con el otro. Pues nos alimenta el espíritu y nos retroalimentamos unos a otros, manteniendo la armonía entre nosotros y nuestro entorno. A su vez, la vibración de todos los campos toroides de los seres humanos se conectan con el campo de la Tierra. De ahí la moda o la importancia de mañana a las 9 p.m. y a mí eso me encanta porque resulta que las 9 de Costa Rica son las 10 en México o son las 5 de la madrugada en Francia. Entonces digo, mira qué interesante. Pero bueno, nos conectamos a las 9 de la noche, hora Costa Rica. Y bueno,
Para la Tierra, para mí no existe eso de los horarios, existen las intenciones y eso es lo que cuenta. Y también con el campo invisible del universo, que es decir, la vibración de todos los campos toroides de los seres humanos se conectan con el campo de la Tierra y además con el campo invisible del universo, donde se encuentran las energías de todas las posibilidades. Vean qué bello. ¿Qué sentimientos son los que estoy vibrando? ¿Saben ustedes? Cuando estoy enojada, adivinen qué sentimientos estoy vibrando. Pues sentimientos enojados. ¿Qué energías quiero que sean las que crean mi realidad? Eso sí depende de mí. Y va a depender no de mi autocontrol, no es que yo me controle, es que me observo y digo, uy, estoy cansada. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa, Gloria? Apenas estamos empezando. Ah, qué bien, estoy cansada. Bueno, entonces me descubro cansada, me digo, bueno, respira profundo, tranquilízate, date cuenta que aquí vas a estar en la clase y todo va a estar bien. Y me lo digo. Y si necesito, hago que mi papá o mi mamá me lo digan. Hija, todo está bien, tú puedes, todo está bien. El cambio es individual para cambiar al mundo, para crear en este mundo. Empiezo por mí, siempre por mí. Yo no puedo cambiar al otro. Puedo obligarlo, puedo amenazarlo, pero no puedo cambiar al otro. Puedo acompañar, sugerir, ayudar a ver. Sin embargo, el cambio siempre, siempre, siempre es individual. Cuando seamos más y más los que logremos cambiar nuestros sentimientos y emociones, y aquí yo cambiaría eso, no que seamos más y más los que logremos cambiar nuestros sentimientos y emociones, los que logremos dejar que salgan esos sentimientos, entre comillas, negativos, de miedo, de frustración, de enojo, de rabia, de tristeza, de inseguridad. Cuando los percibo y los dejo pasar, ¿qué va a suceder? Generaremos una coherencia global y una masa crítica que provocará el cambio en la humanidad. Bueno, aquí esto lo dice ese video. Yo no quiero el cambio en la humanidad. Curiosamente, yo solo quiero el cambio en mí. Y si me permiten las personas que se acercan a mí, el cambio en ellas. Yo no pretendo reformar al señor López Obrador, presidente actual de México. No, no me toca. No puedo. No puedo. Me toca rezar por todas las personas. Eso sí puedo hacerlo. Incluyéndome a mí, por supuesto. Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué depende de cada uno de nosotros? Este cambio en la humanidad. Pero el cambio empieza conmigo. Tomado de un vídeo de Marco Tulio Licés Sánchez. Producciones Flor de la Vida. Con algunos cambios de Gloria Irma Dávila. No me pregunten cuáles son los cambios porque no lo sé. Aquí no tuve la precaución de
ir poniendo en paréntesis lo que era mío. Aquí nos quedamos, porque ya es casi la hora de irnos. Y ya es, sí, casi las 8, maestro. Casi las 10. Sí, sí. Así que pueden abrir cámara para decirnos buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas Gracias. noches. Que Buenas descansen. noches. Chao. Buenas noches. Hasta Estén luego. bien. Hasta luego. Gracias, que descansen. Ustedes Igualmente. también. Muy linda la clase. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, Buenas Isabel. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Mira, voy a detener la grabación.